Todos A lo mejor están de pena de la tiramos los colchones, ¿no? Que vengan y Hoy pasé por una vinería acá en la calle Colón y estaba la puta de la cuadra haciendo cola, comprando vino. Orden, Eduardo. Local, y cuando digo local, digo, ¿qué pasa con este tema, por ejemplo, en nuestra región o en nuestra provincia? ¿Cómo se manifiesta? Si hay atisbo de algo, si hay señales y demás, de qué pasa, cuál es la manifestación, si se visualiza, para ir un poco bajando a un nivel más concreto, palpable. Es simplemente una reflexión que hago, quizás no es posible. Eso. Oscar. Ahí estoy. Bueno, gracias a Pablo por todo lo que ha puesto. Y bueno, no, obviamente puedo hablar de Misiones porque no apenas conozco tangencialmente la realidad, pero voy a hablar más de forma nacional. Sin duda, el modelo neoliberal está detrás de esto, está detrás de todo lo que dijo Pablo, es así, es correcto, y está manifestado por los voceros que tiene, por la prensa, pero detrás de esos voceros hay claramente están los intereses de un modelo político o de una fuerza política que eso es decir, no podemos dejar de mencionarlo porque evidentemente ellos son los que le dan los elementos y le dan la fuerza, el empuje a todo el movimiento, que está claro con los dichos de Bullrich y del sector más duro del macrismo. Ellos necesitan confrontar sí o sí con el gobierno nacional, porque si no quedan desplazados y pierden espacio. También tenemos, eso por un lado, también tenemos que considerar que en nuestro país hay el 40% de los trabajadores están en negro. Y si bien el Estado hace ingentes esfuerzos por llegar a todos, intenta llegar a todos, es muy difícil llegar a todos. Y hay sectores que legítimamente sufren esta situación. Por lo tanto, si uno piensa en el partido político que lleva adelante o trata de estimular la protesta, más los delirantes, más gente que legítimamente tiene para protestar, porque yo obtengo el beneficio de la jubilación. Y el Estado está presente en mí y eso me permite vivir. Ahora, un año y medio atrás, yo dependía de un pequeño comercio. Ese comercio, todas las personas que trabajan en ese comercio hoy, hace 2 meses que les cuesta mucho vivir. Entonces, legítimamente, a ver, algunos comprenden, las realidades no son todas iguales, y no toda la gente que protesta que puede decir que, bueno, que necesita trabajar, creo que hay que invalidarla, porque hay hechos que son reales. Entonces se arma un combo de cosas que
al gobierno le requiere mucho esfuerzo poder sostener, explicar, convencer todos los días. Por eso, bueno, creo que más allá de que el gobierno desde el punto de vista médico ha hecho un trabajo excepcional, también desde el punto de vista de la asistencia ha intentado llegar a una gran mayoría. Es concreto que no se puede llegar a todos. Y es lógico que detrás de los reclamos haya reclamos legítimos y otros malintencionados, políticos y de tipo delirante. Eso es todo. Graciela. Sí, muchas cosas, un poco siguiendo lo que decía Oscar, cuando uno observa, si bien no es multitudinaria la manifestación, creo que por debajo, subterráneamente, hay mucha gente que está enojada o que se queja por diferentes motivos, algunos legítimos y otros no. Los legítimos claramente están vinculados a la supervivencia, a la necesidad de sobrevivir y las dificultades económicas. Pero también en esa heterogeneidad de protesta, claramente hay una intencionalidad de los sectores de derecha de hacer una falsa alianza, digamos, con esos sectores, aprovechando ese enojo legítimo para expresar su profunda oposición a un modelo de Estado popular, ¿no? Un modelo de Estado social. La intención, creo que la herramienta más importante que tienen estos sectores son los medios de comunicación. Leía un artículo de Muleiro que dice postemillas, llama él a su nota, y aclara que postemillas es un absceso que supura, o es la punta visible de un tumor. Entonces, cuando él desarrolla su idea, él dice que esas manifestaciones en realidad son la punta visible de algo más profundo que tiene que ver con un proceso largo que hay en la Argentina de antiperonismo y de sentimientos antipopulares. Y también en un poco lo que señalaba Oscar, como no hay ninguna herramienta en este contexto que les dé posibilidad de ser oposición, bueno, trabajan con esto de las demandas legítimas y sus intenciones no expresas, de enfrentar un gobierno al que no adhieren, promoviendo desde noticias falsas hasta sentimientos de enojo. Recién miraba la marcha que está haciendo ahora en el Obelisco, y la verdad que uno dice, hace falta transmitir eso, porque eso es otra de las cosas que estaba leyendo, que cuestionan algunos politólogos, que si los medios, hasta C5N, dicen, cubre por ahí expresiones o manifestaciones, en esta idea de la libertad de prensa o de la opinión o de generar conocimiento e información, elementos confusos para la población, confusos para elaborar, para comprender lo que está pasando, y en definitiva la intención final es la construcción de un sujeto político desorientado, que es difícil que pueda tomar decisiones o reflexionar con cierto criterio, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias, Graciela. Antes de continuar, hoy nos acompañan nuevos compañeros que se están sumando a esta iniciativa que tenemos de juntarnos y debatir sobre estos temas. Le damos la bienvenida a nuestro compañero Martín Sancho, que es compañero de la Cámpora, que tiene hoy en día una gran responsabilidad adelante de la gestión de migraciones. Le damos la bienvenida a él, a los compañeros municipales, José y Ramón, el compañero Pachi también estaba hoy, ahora pues capaz se pueda conectar nuevamente, así que le damos la bienvenida a ellos y gracias por sumarse a esta charla. Ahí Mariana me pidió la palabra. Yo voy a decir una cosita más
una de las cuestiones, uno de los argumentos de salir de la cuarentena es la falsedad de decir, bueno, salimos de la cuarentena porque la economía se está cayendo, y si salimos de la cuarentena, la economía se va a salvar y vamos a salvarnos todos. Y que la economía está re mal producto de la cuarentena y de la pandemia. Y a mi entender, la economía ya venía en una crisis terminal a partir de la crisis del 2008, la crisis financiera del 2008. En aquel momento se hizo un parche al salvar a todos los bancos y no se terminó de solucionar eso. Hace 2 años atrás, los economistas, tanto los liberales como de izquierda, venían diciendo que en cualquier momento iba a estallar la economía mundial. Lo que hizo la pandemia fue ponerle fecha, porque no se sabía cuándo iba a estallar. Y la pandemia vino a ponerle fecha a ese estallido. Y yo creo que uno de esos argumentos de que por culpa de la pandemia todo, no es tan así, sino que es una crisis que viene desde el 2008. Le paso la palabra a Mariana. No, me quedé pensando en lo que planteó la compañera sobre la cuestión más regional, de cómo se puede ver en términos regionales, Misiones, sobre esta cuestión de los anticuarentena, o de la política o esta estrategia anticuarentena. Así fácilmente yo no sé si se la ve, pero hay que tener en cuenta la cercanía con Brasil, y lo que yo pienso sobre la religión, la cuestión religiosa de lo que viene de Brasil hacia nosotros, hacia abajo, la influencia de las iglesias evangélicas que vienen de la zona de las brasileñas, digamos, y cómo podrían llegar a impactar algunas opiniones con respecto a la pandemia, con respecto a bueno, quiénes son los que nos dan órdenes, o cómo es el destino terrenal, porque me parece una tontería. Estuve hablando con muchas personas diferentes acá en Posadas que son religiosas, que tienen esta cuestión de la religiosidad, y hablan del designio del destino, que hay que aceptarlo, que todos nos vamos a morir. Esto que por ahí lo planteaban un poco en la tele a nivel nacional, que dicen que Bolsonaro plantea estas cosas de que todos vamos a morir en algún momento, y que qué sé yo, y que habría que tener un poco observar un poco, porque por ahí acá no hay manifestaciones como en Buenos Aires, pero hay una idea que está girando, sutil, y que para mí viene por el lado de lo religioso, de una visión un poco no tan como plantean, porque yo también, escuchando a nivel en las medios de comunicación o leyendo, hasta se animaron a decir que esto es una dictadura, como una persona como Patricia Burlich, hablando de dictadura y confundiendo a la población, porque la palabra dictadura y la palabra autoritarismo es algo que a nosotros no nos resulta desconocido. Lo que pasa es que hay que leer historia y hay que volver a hacer memoria sobre cuando se habla de dictadura, que se habla de todo eso, pero los medios así rápidamente toman ese tipo de cosas, lo difunden y generan confusión. Pero a nivel regional no sé si eso pega tanto. No sé si, yo creo que la población misionera, a mí me preocupa la cuestión de la frontera con Brasil, esta cuestión de lo que viene de Brasil hacia acá, la información que viene, eso quería, nada más se me ocurría opinar. Gracias, Mariana. Ahora me pidió la palabra Julio y después Liliana. Adelante, Julio. Sí, buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Yo solo quería aportar, yo soy misionero del Dorado, una zona de frontera con Paraguay, y también tenemos frontera con Brasil a 120 kilómetros. Y es cierto lo que decía la compañera que me antecedió. Está en los diarios, en todo tipo de noticias, que hay 1.260 kilómetros de frontera con Brasil, no solo con Misiones. Si vemos el mapa, vemos que hay una extensa frontera con ese país, que está siendo gobernado por un neoliberal salvaje,
a quien no le importan las vidas de sus compatriotas. Eso está demostrado, la cantidad, mueren por miles diariamente. Entonces, es una cuestión a tener en cuenta. Y otra que me gustaría aportar es el tema de las religiones. Es cierto, acá en El Dorado, para ir a un caso, un pastor de una iglesia determinada evangélica, de una sola iglesia, pidió permiso y mostró, ponele 200 sillas, cuando en el protocolo que había solicitado era para 40 personas, para que 40 personas pudieran concurrir a las misas o a las conferencias que ellos tienen, ¿no? Ahí ya te queda demostrado de que hay una falta total de respeto, o qué sé yo, para mí se apegan al destino o algo así. Solamente esperan que, bueno, al que le toque en cuanto a la muerte, ¿no? Y bueno, es una manera de que no debemos subestimar tampoco ese tipo de pensamiento, porque tanto los medios hegemónicos como esta gente que conduce rebaños lo hacen muy bien. Eso es todo. Gracias, Julio. Le paso la palabra a Liliana, y después me pidió Diego y Pablo. Sí, yo vuelvo sobre lo local, porque, bueno, de Posadas estoy un poco lejos y por ahí no veo si hay o no hay manifestaciones, tanto de los ciudadanos como por ahí de nuestro gobierno actual, que muestren alguna tendencia a, digamos, a salir de esta cuarentena, o sí que el enojo es palpable, el enojo de mucha gente por sus situaciones personales o particulares, pero me llamó muchísimo la atención que en Monte Carlo ayer se acordó cómo se iba hoy a abrir bares y restaurantes, y bueno, y se acordó un protocolo. Y por mi parte, ¿no? Sorpresa, hoy veo que sobre todo un bar que es sumamente concurrido por los jóvenes, decidió no hacerlo, teniendo en cuenta las cifras que conocimos hoy de estos nuevos 4 casos. Así también otro lugar adoptó la misma postura. Dijeron, aguantamos tanto que vamos a esperar, no vamos a abrir el local, vamos a seguir haciendo delivery. Y lo mismo ocurre con una actividad que está siendo como muy solicitada, más que somos la capital provincial del deporte, que es estos lugares donde se hace zumba, y que son sumamente concurridas. Y hay una persona que es muy, digamos, una persona muy conocida acá, que también adoptó la misma postura, dijo, a partir del lunes está permitido, pero no lo voy a hacer, y dio las razones familiares, personales, de contactos y demás, y recibió la adhesión, el aplauso de muchísima gente. A mí me llamó mucho la atención, y bien, positivamente, porque Monte Carlo, saben ustedes que es bastante particular, tenemos mucha gente que es muy reactiva, reaccionaria, además, y que apoyen el cuidarnos. Bueno, esto es como para hablar de pequeñas cosas que suceden en lo local. Hay intenciones de abrir, pero hay reacciones de, bueno, nosotros no vamos a abrir, nos vamos a seguir cuidando. Gracias, Liliana. La lista de oradores: Diego, Pablo, Luchi y Marta. Si alguno de estos hay alguien más que no está anotado, levante vuelta la mano, pero por ahí no veo a todos. Diego. Sí, ¿qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo me quería referir, estaba pensando así, como para aportar a esta línea que tiró Liliana de Monte Carlo, sobre el tema local,
cómo vemos nosotros la campaña esta anticuarentena acá en nuestra provincia. Y yo estaba pensando que al igual que hacen los sectores concentrados, los sectores económicos que apuestan a una apertura de la economía, a una mayor flexibilización de la economía, que provocaría un retroceso en las condiciones sanitarias, ¿no es cierto?, como todos sabemos. Yo creo que acá sí se manifiesta y que es utilizado esta campaña que a nivel nacional, como bien ya lo explicó el compañero Pablo y otros compañeros que se refirieron al aspecto nacional, cómo utilizan acá los sectores económicos dominantes en la provincia estos discursos, aprovechan y vemos también manifestarse en pequeñas redes o medios de comunicación locales, cómo le dan argumentos a la gente, a este discurso, a la gente que legítimamente está pasando mal por la cuestión del aislamiento, a estos sectores, digamos, que más vulnerables, y los grandes capitales de la provincia, llámese sectores agroforestales, de la yerba, de los agronegocios, digamos, grandes empresas. Estuvimos viendo como durante la pandemia, hasta el sector, por ejemplo, el yerbatero, hubo un accidente de tareferos creo que ya cerca de San Pedro, donde estuvieron resultados gravemente heridos trabajadores de la yerba, de tareferos. Después vimos también cómo el sector turístico de la provincia también está utilizando este discurso anticuarentena para ir abriendo, tirando así, por ejemplo, como dice Liliana, ya empiezan a abrir los bares y las confiterías, acá en Posada también, pero no parte de mucho de las necesidades de los locales, de los pequeños comerciantes, sino que es ya a nivel de las grandes empresas turísticas que tienen su polo en Iguazú o en otros sectores que concentran mucha capacidad y mucha convocatoria de turistas, cómo van queriendo ir abriendo y de esta manera utilizan. Yo veo que no solamente el discurso evangelista que quiere abrir las iglesias, sino que hay pequeñas, en las redes se puede ver como medios de comunicación están fomentando y se están poniendo como argumento válido esto de los anticuarentena. Me parece que está, como se dice, utilizado por los sectores económicos concentrados de la provincia y, por supuesto, del poder local. La renovación, acordémonos que también es un factor importante de los sectores económicos de la provincia. En la renovación tenemos políticos que son yerbateros, que son agroforestales, que están en las empresas constructoras. O sea, la clase política y empresaria en la renovación es transparente, se lo ve a simple vista. Y yo creo que ellos están también aprovechando este discurso que se instala en los grandes medios de comunicación, como crean una realidad, ¿no es cierto?, un sentido común de que tenemos que oponernos al aislamiento y empezar a salir, y bueno, me parece desde lo local, que es una opinión, ¿no? Puedo estar equivocado, pero yo creo que se está utilizando de parte de los sectores económicos concentrados en la provincia esto. Gracias. Gracias, Diego. También se unieron a la lista Julio y Ramón, así que ahora le paso a Pablo. Yo quisiera simplemente agregar a lo que se viene diciendo, por un lado, que tal cual lo dijo Eduardo, el tema económico mundial que se le está asignando a la crisis del coronavirus, en realidad es una crisis que ya se venía dando y que hay muestras suficientes de que entre fin del año pasado, principio de iba a comenzar, y había comenzado, una crisis muy, muy grave de la economía mundial. Un tema para tener en cuenta simplemente para pensar que todo lo que ahora se le atribuye a la pandemia no es tan así. Y lo otro que quería hacer es
compartirles rápidamente unos trozos de esta comunicación del PRO respecto a qué habría, en realidad ellos lo plantean como una respuesta a Cafiero, que dijo algo así como que hubiera pasado si Macri hubiera estado en la presidencia en lugar de Alberto. Y hay 3 párrafos que a mí me parecieron importantes. Uno dice, Macri habría confiado más que nunca en la responsabilidad de los argentinos y menos en la imposición estatal. O sea, acá vemos una vez más cómo, por un lado, le reclaman al Estado de un modo bastante contradictorio, pero que del cual ellos son claramente, tienen claramente definido esto, no es que lo hagan porque no se dan cuenta. Por un lado, le reclaman al Estado, ¿no es cierto?, asistencia, mayor cantidad de testeos, etcétera, etcétera, pero por otro lado dicen el macrismo, o sea, Macri hubiera gobernado teniendo más en cuenta la responsabilidad de los argentinos. Y yo creo que esto es una verdad si nosotros lo tomamos desde nuestro lado de la política. Sí, es verdad, y como decía creo que Liliana, ¿no? Mucha gente, gracias a la conciencia que ha tomado, no abre, a pesar de que las normativas la habilitan, no abre en muchos lugares teniendo en cuenta el peligro que eso tiene. Pero acá lo que en realidad se pretende buscar es, de nuevo, digamos, subrayar que el Estado tiene una función secundaria, que el Estado no es tan importante, porque el marco ideológico del macrismo esto es así. Lo otro, utilizan, como yo decía en el inicio, toda la parafernalia de noticias falsas, etcétera. Y una parte del comunicado dice, Macri no habría aprovechado la pandemia para debilitar instituciones. Eludir el control del Congreso, fíjense esto, ¿no? Macri no recurrió, no mandó ilegalmente, porque esto es así, la deuda externa para que sea tratada por el Congreso, y ahora dicen que el gobierno elude el Congreso. Dice, buscar la impunidad o la libertad de delincuentes condenados, cuando esto ya fue desmentido y sabemos que el tema de la libertad de los delincuentes la definen los jueces, no fue mayor en cantidad que otros años, etc. Pero fíjense cómo siguen insistiendo en todas esas noticias falsas. Y por último, de lo que yo tomé, ¿no? Recién, Macri habría seguido desde el principio la recomendación internacional de salir a buscar el virus con más testeos, cuando en realidad ya lo dijeron muchas veces, pero esto es una mentira que logran instalar. Ya demostraron los infectólogos que no se puede salir a buscar el virus, porque el virus se puede manifestar ahora, dentro de media hora que me hicieron una prueba y yo daba como negativo. Es decir, no hay posibilidad de ir a buscar. Lo que hay que hacer es, bueno, cuando se sospecha que hay núcleos de contagio, etc. Bueno, no quiero abundar en esto porque creo que todos nosotros lo sabemos, pero probablemente sea parte de nuestra militancia tener que aclararle a muchos que legítimamente piensan esto, ¿no? Que bueno, que si no se sale a buscar a los contagiados, y que el gobierno se está quedando, digamos, demasiado quieto en responder a estas cuestiones. Bueno, no sé, y respecto del tema que planteaban recién los compañeros de lo local, me parece que es un desafío súper interesante que pensemos para una próxima discusión, quizás, cómo está reaccionando la sociedad misionera y el gobierno de la renovación ante esta tensión entre la cuarentena y abrir el aislamiento. Bien, gracias Pablo. Ahora le tendría la palabra a Luchi, pero se está quedando unos segundos.